Me han llegado comentarios al canal de Telegram, Orígenes Live News, donde me han comentado preguntándome que si puedo hablar respecto al golpe de Estado, o mejor dicho, autogolpe de Estado que sucedió en el Perú. Antes de comenzar este tema, quiero dejar muy claro que yo no le voy ni a la derecha, ni al centro, ni tampoco a la izquierda, porque todos van siendo la misma porquería y todos están entongados para manipular, robar y saquear las arcas de un Estado a favor de una oligarquía que maneja el mundo, estos elitistas que nos mantienen engañados con todo. Habiendo explicado esto, pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal Orígenes Live, regálame un me gusta y comparte para que podamos llegar a una masa crítica y poder despertarlos. También te invito al otro canal que se llama Origen del Crimen y el Misterio. Con tu suscripción en estos dos canales me ayudarías bastante. ¿Qué ha sucedido en el Perú? Es la pregunta que me han hecho múltiples personas en el canal directamente de Telegram de Orígenes Live News. Pues resulta que hubo un intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué sucedió todo esto? Esto es complejo el tema, pero no difícil de explicarlo. Lo que sucedió, y es lo que venía pregonando desde campaña Pedro Castillo Terrones, fue que él deseaba hacer un cambio a la Constitución, o mejor dicho, una refundación a la Constitución peruana de 1993. Convocar a una constituyente para hacer una reforma total, ya que esa misma constituyente del 93 fue la que legitimó la usurpación del poder de Fujimori, sin contar el fraude ya planeado para una reelección que él tenía. Aparte que se viene encima que cuando él ni siquiera había llegado al palacio a tomar poder como presidente de la República Peruana, rápidamente los medios ya comenzaban a hablar de un vacío de poder, una vacante. Cuando él llega a tomar el poder, él dice claro y conciso: quiero hacer un cambio, hacer una convocatoria a una constituyente para refundar la Constitución. Y es aquí donde comienza el temor más grande de los neoliberales mercantilistas peruanos. Y de hecho, debemos dejar algo claro. No necesitas ser peruano para poder leer y entender la Constitución. Si tú la lees claramente, ahí te va explicando entre líneas que es para favorecer a la oligarquía peruana y no hacia el pueblo. De hecho, solo el 85% de la Constitución peruana favorece al pueblo. Pero debemos de basarnos a quién representa Pedro Castillo Terrones para que le hayan realizado un golpe de Estado indirectamente, poniéndolo como un autogolpe. Resulta que Pedro es representante, obviamente, del campesino. Él es un campesino, él es un indígena, un profesor, que él veía y vivía la situación peruana como estaba día a día. Entonces, él, al llegar al poder, quiso buscar esta refundición de la Constitución. Sin embargo, él pudo haberse preparado bastante presentando los planes de cambios y todo esto, pero en lo que nunca se preparó fue en defenderse y utilizar una buena forma de poder plantarse ante los medios de desinformación, que lamentablemente desde campaña hasta el sol de hoy
no dejan de atacarlo. Le llaman dictador, cuando no es una dictadura buscar una reforma. Eso es algo ignorante y bastante tonto el que lo mencione de ese modo. Fue un ataque día, tarde y noche, constante y sonante, lo cual lo llevó obviamente a solo buscar defenderse. Y aquí es donde viene el problema principal. Él no sabía defenderse en contra de todo lo que decían los medios, porque empezaron a involucrar corrupción, empezaron a involucrar narcotráfico, empezaron a involucrar tantas cosas que él no buscó la manera correcta. Comienza a buscar la manera de que el Congreso peruano le dé el voto de confianza para llegar a esta nueva reforma o refundación de la Constitución. Pero como fue rechazado, digámoslo de ese modo, que no le brindaron la confianza por el simple hecho que era campesino, porque esa es la realidad. Solo que no te lo dicen los medios te pintan otra cosa. Aquí es donde tienes que ver los dos lados de la moneda. Y muchos dirán, pero no es un delito, Orígenes, tratar de cerrar el Congreso o disolverlo como tal. Sí, es un delito si no utilizas los medios correspondientes, pero él no utilizó los medios que les voy a explicar. Primero que nada, el Congreso de Perú le dio el voto de desconfianza 2 veces, porque tú tenés oportunidad de 3 veces de hacer la petición de una reforma, tal como la que sucedió en el 93 con el Fujimori. Pero en este caso, él trató de hacer una nueva reforma, un nuevo cambio, pero al ser rechazado 2 veces y nuevamente una tercera, ahí ya podías utilizar el medio para disolver el Congreso, escuchen bien, y llamar o convocar a nuevas elecciones para el Congreso de la República. Y luego con el nuevo Congreso de la República, ya buscar una nueva refundación, un nuevo objetivo de la Constitución peruana, cosa que no lo hizo el profesor Pedro Castillo Terrones. Yo no sé quién carajos habrá asesorado al expresidente para que de un solo golpe buscara disolver el Congreso. Yo no sé ni quién carajos aconsejó mal al expresidente en disolver el Congreso de un solo golpe. Y esto se tomó como, obviamente, un autogolpe y es un delito de sedición. Que un delito de sedición, conforme al argumento penal, puedes irte preso de 5 a 10 años. Entonces él en este momento obviamente está en este proceso, tanto así que no solo lo retiraron de la presidencia peruana, del poder como tal constitucional, sino que también ya fueron eliminada su inmunidad política que lo amparaba para no llevarlo a un proceso. Realmente Pedro Castillo Terrones simplemente cayó en el juego de ser un tonto útil. La pregunta que yo les hago a ustedes, y la respuesta es sí, fue un tonto útil, porque obviamente el objetivo para que él quedara en esta situación que hoy se encuentra tan delicada, el objetivo o el target era obviamente que Dina Boluarte asumiera como presidenta de Perú. ¿Por qué menciono a esta mujer? Recordemos que Dina Boluarte, primero, no tiene un partido político. Dina Boluarte la rechazan en todos los gremios partidistas, ya sea derecha o izquierda, al grado de que sus únicos aliados siempre han sido los ONGeros. Sí, esos ONGeros derechistas neoliberales disfrazados de izquierda. Solo ellos lo apoyaron, porque ¿cuáles han sido los últimos discursos de esta señora? Decir claramente que ella simplemente va a tratar de gobernar, llevar la fiesta en paz, en pocas palabras, hacer caso a lo que les digan el sistema privado. O sea, los mercantilistas, la élite peruana,
los neoliberales. Esa era el target desde que sabían que Pedro Castillo iba a ganar. Y le buscaron la piedrita y él solito cayó. ¿Fue un tonto útil? Claro que sí, 100%. Lamentablemente, Pedro Castillo podría ir muy bien preparado para hacer algún cambio a la Constitución, buscar una mejora para el pueblo, pero lamentablemente él no estaba preparado para gobernar. Porque yo les digo una cosa, la izquierda ha demostrado ganar elecciones, sí, lo ha demostrado en toda Latinoamérica, les parezca o no a cualquiera. A mí me da lo mismo. Pero ¿por qué digo que ha demostrado ganar elecciones? Porque si solo miran el mapa de Latinoamérica, gran parte es roja. Al momento de que la gente votó por Pedro Castillo, creyeron quizás que estaban votando por un Evo Morales, que él sí se defendió, que él sí trabajó por su pueblo, que él no se dejó, o creyeron que estaban votando por un Lula da Silva de Brasil, o creyeron que estaban votando por López Obrador de México. Pero lamentablemente no era ninguno de ellos. Por la falta de preparación en saber gobernar, en saber defenderse, en saber cómo llevar las riendas, es que terminó como el tonto útil que está ahorita. Porque esa es la realidad, muchos no lo quieren aceptar. Porque ¿saben una cosa? ¿Qué está utilizando los neoliberales hoy en día? Recuérdense que el neoliberalismo han creado los golpes de Estado. Sin ir tan lejos, podemos ver el del 2019, de Bolivia, cuando pusieron a la autoproclamada ilegítima Yanine Áñez, que ahora se está pudriendo en la cárcel y ahí diciendo que está sufriendo de no sé qué carajos. Pero cuando estaba de dictadora no se recuerda todo lo que hizo sufrir al pueblo boliviano. De eso no se recuerda, ahí sí se hizo caso omiso. Es que como ya no pueden dar golpes de Estado como han estado acostumbrados, como hicieron con Lula da Silva metiéndolo preso, utilizan el área jurídica hasta el cansancio, utilizando obviamente denuncias totalmente falsas o creadas o manipuladas, como quiera verlo usted. Pero esa es la realidad. ¿Cómo vaya a parar Pedro Castillo Terrones? Eso lo iremos viendo en el transcurso de las semanas y próximos meses, porque este no va a ser el único video. Sin embargo, te invito por favor a que me hagas saber tu opinión, si estás interesado en que siga hablando de geopolítica en general, volver a retomar esa geopolítica que mi antiguo canal utilizaba. Y como siempre, cuando las cosas se dicen con la neta nunca peca, pero sí que incomoda a esos idiotas huevetas que se tragan todas las mentiras que la élite satánica les venda. Te ha hablado Orígenes, te invito a mirar todos mis videos. Chao YouTube.